Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana y que vamos a compartir algunos conceptos de redes en el día de hoy sobre modelos de redes y vamos a verlo gracias a un presentador, José Aníbal Rosa Molina. Entonces, vamos a ver hoy sobre modelos de redes. Bien, el primer modelo que vamos a ver es el modelo TCP/IP. Pero antes de ver los modelos, vamos a describir principalmente qué es un modelo de red, es decir, o qué es un protocolo también. Entonces, en la parte de protocolo podemos decir que son reglas que rigen una comunicación, reglas que funcionan para regir una comunicación. Entonces, un protocolo nos ayuda a entender cómo funcionan las comunicaciones. Por ejemplo, tenemos protocolos DHCP, DNS, entre otros, que cada uno tiene sus reglas, cómo funcionan cada uno. Entonces, incluso hasta en la parte humana, vamos a decir, algunas culturas, si están hablando vía telefónica, esperan que la persona que está hablando termine completamente y entonces ya el otro, al concluir la persona que estaba hablando, entonces entiende la palabra y habla. Entonces, esto es lo que se conoce como un protocolo. Y un modelo de red es una suite de protocolos. Una suite de protocolos, un conjunto de protocolos que se pueden tener en la parte de los modelos de red. En ambos modelos que vamos a ver hoy, el modelo TCP/IP y el modelo OSI, tenemos capas superiores y tenemos capas inferiores. Entonces lo vamos a explicar más adelante. La suite de protocolos del TCP/IP, cabe destacar que el TCP/IP ya tiene 5 capas, no 4 capas. Esto es algo reciente, entonces por eso es que ya se tienen 5 capas y lo vamos a explicar. Entonces, el modelo TCP/IP es un conjunto, como ya dije, de protocolos utilizado por internet e incluye muchos protocolos. TCP/IP está abierto gratuitamente para el público y puede ser utilizado por cualquier proveedor. Un protocolo basado en estándares es un buen proceso que recibió el aval del sector de redes y fue aprobado por una organización de estandarización. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la pila TCP/IP, vamos a decir, tenemos el nivel de aplicación, donde podemos encontrar protocolos como son DNS. Podemos encontrar, ustedes saben que DNS, la parte de Domain Name Service, que es para traducción de nombres con direcciones IP principalmente. Tenemos DHCP, tenemos para correo electrónico SMTP, POP3, IMAP, FTP, TFTP, para mencionar algunos, HTTP, HTTPS. Y en la capa del nivel de transporte tenemos los TCP y el UDP. Tiene una conexión de extremo a extremo y fiabilidad de los datos. Entonces ahí ya luego entraremos en detalle de una descripción de ese nivel, de esa capa. Tenemos el nivel de red, donde podemos tener protocolos como son IPv4, NAT, ICMP, OSPF, protocolo de enrutamiento, BGP e IGRP. Y ya la capa que se ha subdividido en dos en la parte del modelo TCP/IP,
que antes se llamaba acceso a la red y era una sola, ahora se divide en dos, igual que el modelo OSI. Tenemos el nivel de enlace de datos y el nivel físico. Entonces, ya aquí hablamos de la parte física, cómo se van a transmitir, hablamos de los medios y es más detallado. Entonces, por eso, ya saben, se tienen 5 capas en el modelo TCP/IP, no 4 como se tenía anteriormente. ¿Para qué se usa el modelo TCP/IP? Podemos decir que es usado en comunicaciones en redes, y como todo protocolo describe un conjunto de guías de operación para permitir que un equipo pueda comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo, especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos al destinatario. Entonces aquí vemos nuevamente la imagen, porque esta es la idea, que se entienda la parte de las capas, las 5 capas del modelo TCP/IP. Un ejemplo también de estos protocolos del modelo TCP/IP son que operan en estas diferentes capas. Por ejemplo, HTTP, TCP, IP, Ethernet, que es el estándar Ethernet, el protocolo LAN de capa de acceso a la red más comunes, ese es el Ethernet, y el WLAN es una LAN inalámbrica. Entonces, en la capa de aplicación representa datos para el usuario más el control de codificación y de diálogo. Vamos a decir que esta es la capa donde se tiene interacción con el usuario, y también donde se hace un formato de la data, por ejemplo, las extensiones de la data. Ahí lo vamos a ver más detallado en el modelo OSI. El transporte, la capa de transporte, admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de diversas redes. Como su nombre lo dice, es el encargado de que lleguen esa información. Depende del protocolo que se use, como vimos anteriormente, que sea TCP o que sea UDP. Internet determina el mejor camino a través de una red, y acceso a la red, ahí está subdividido en enlace de datos y física, controla los dispositivos del hardware y los medios que forman la red. Por ejemplo, aquí podemos decir que en la parte de los medios se tienen, por ejemplo, la fibra óptica, se tiene la parte del cobre, se tiene los medios inalámbricos también para interconectar las redes. Entonces todo eso sabemos que se debe de adaptar al medio. Esa información que se envía de un lado a otro debe ser adaptada al medio, y todo lo que pasa a través de esos medios son los números binarios ceros y unos, 0 y 1. Bien, entonces ya luego de tener una idea sobre el modelo OSI, el modelo TCP/IP, de qué trata, cuáles son algunos protocolos, cuáles son sus diferentes capas, para qué sirve. Entonces ahora vamos a ver la parte del modelo OSI. Entonces, el modelo OSI, aquí podemos decir que tenemos un funcionamiento en una red. Pueden ser algunas veces difíciles de explicar y comprender. Por esta razón se usan los modelos en capas, que los modelos en capas ayudan a entender esta parte de los modelos. 2 modelos en capas describen la operación de red. Modelo de referencia de interconexión de sistema abierto, OSI, y el modelo de referencia TCP/IP. Entonces, fíjense aquí en la imagen, donde podemos ver una comparación entre ambos modelos.
ya mencionándole anteriormente que el modelo TCP/IP es un modelo que tiene 5 capas, y si se fijan, el modelo OSI tiene 7 capas. En la capa de aplicación del modelo TCP/IP, ahí ustedes pueden ver que es un equivalente de las 3 primeras capas del modelo OSI. Fíjenlo, mírenlo ahí en esa parte, en ese sentido. Y beneficios del uso de un modelo en capas. Estos son beneficios que podemos obtener utilizando este tipo de modelo. Entonces, ayuda en el diseño de protocolos, ya que los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida según la cual actúan, y una interfaz definida para las capas superiores e inferiores. Entonces, esto fomenta lo que es la competencia, ya que productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto. Es decir, que podemos tener un proveedor, para mencionar una marca, Cisco, Fortinet, WatchGuard, MikroTik, entre otros. Y en estos proveedores pueden trabajar en conjunto gracias a estos modelos. Entonces, aquí cabe destacar, porque vamos a decir las cosas como son, que hay muchos protocolos de algunas marcas específicas que no funcionan a nivel estandarizado. Por ejemplo, hay un protocolo, para mencionar alguno, llamado HSRP, que solo funciona con equipos Cisco. Entonces, entre otros, pero hay estándar de ese mismo protocolo, por ejemplo VRRP, que se puede utilizar en muchas marcas sin ninguna distinción. Entonces, esto evita también que los cambios en la tecnología o en las funcionalidades de una capa afecten otras capas superiores e inferiores. Proporciona un lenguaje común. Fíjense que hace énfasis siempre a la parte común, a la estandarización, para describir las funciones de la capa de red. Ahora, luego que hemos visto esto, ¿qué es el modelo OSI? Entonces podemos obtener una descripción de esta parte. El modelo OSI lo desarrolló allá por 1984 la organización ISO, International Organization for Standardization. Entonces, este estándar perseguía el ambicioso objetivo de conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta. Fíjense, de nuevo lo mismo, vamos a decir sistema abierto, para que esto pudiera intercambiar información sin ningún tipo de impedimento debido a los protocolos con los que estos operaban de forma propia según su fabricante. Entonces, el modelo OSI está conformado por 7 capas. Estas 7 capas podemos mencionarlas, que son la capa de presentación, la capa de aplicación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace de datos y la capa física. Entonces, otra cosa que podemos tener muy presente es que el modelo OSI no es la definición de una topología ni de un modelo de red en sí mismo. Tampoco especifica ni define los protocolos que se utilizan en la comunicación, ya que estos están implementados de forma independiente a este modelo. Lo que realmente hace OSI es definir la funcionalidad de ellos para conseguir un estándar. Hacemos una unión de estas 7 capas y entonces ahí conseguimos lo que es el estándar basado en este modelo OSI. Entonces, viéndolo de un punto de vista ya más detallado en la parte del modelo OSI, tenemos la capa de aplicación. Fíjense que dice capa 7, la primera capa de arriba.
Es un poco contradictorio porque muchas personas empiezan arriba en el uno y no, aquí el uno está debajo. Entonces, tomar esa parte en cuenta. Contiene protocolos utilizados para comunicaciones proceso a proceso. Proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. Esta es la capa de presentación. La capa de sesión proporciona servicios a la capa de presentación y administra el intercambio de datos. La capa de transporte define los servicios para segmentar, transferir y reensamblar los datos para las comunicaciones individuales. Entonces, ahí cabe destacar que depende del protocolo que se utilice, ya sea UDP o TCP, va a reensamblar en el destino. Entonces, ya luego que veamos esa capa en detalle en un video que vamos a hacer más adelante, entonces ahí vamos a aplicar el funcionamiento de cada una de ellas. La capa de red proporciona servicios para intercambiar las porciones de datos individuales en la red. Describe métodos para intercambiar marcos de datos entre dispositivos en un medio común. Describe los medios para activar, mantener y desactivar las conexiones físicas. Esta es la capa física. Y vamos a ver entonces lo que es la comparación entre ambos modelos, una breve comparación para tener esa parte pendiente. Entonces, el modelo OSI divide la capa de acceso a la red y la capa de aplicación del modelo TCP/IP en varias capas. Ya hoy en día, quise dejar esa parte porque muchas personas no lo saben, pero ya hoy en día eso no es una diferencia. Fíjense en la imagen que el nivel de enlace de datos y el nivel físico está subdividido igual en ambos modelos. El conjunto de protocolos TCP/IP no especifica qué protocolos utilizar al transmitir a través de un medio físico. La capa 1 y la capa 2 del modelo OSI tratan los procedimientos necesarios para acceder a los medios y las maneras físicas de enviar datos por la red. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos un modelo TCP/IP de 5 capas, como hemos ya mencionado, y el modelo OSI que tiene 7 capas. Por ejemplo, podemos ver ahí que en el modelo OSI, el nivel de aplicación, ahí tenemos los servicios de red a las aplicaciones. Presentación es la representación de los datos. El nivel de sesión, comunicación entre dispositivos de la red. Transporte, comunicación de extremo a extremo, cómo va a llegar esa información de un lado a otro. Nivel de red, determinación de una ruta. Direccionamiento lógico, ahí hablamos de direccionamiento lógico, eso lo vamos a ver más adelante, pero dándole un adelanto. Nivel de enlace de datos, ahí hablamos de direccionamiento físico, ahí hablamos de direcciones físicas como son las MAC address, que es una dirección única de un dispositivo, de una tarjeta de red de un dispositivo. Porque si un dispositivo tiene 2 tarjetas de red, entonces cada tarjeta de red tiene una MAC address, una dirección física, una dirección única. El nivel físico, la señal y la transmisión binaria. Entonces ahí se elige el medio por donde se va a enviar esos datos. Fibra óptica, cobre, inalámbrico. El medio se debe elegir. Entonces, tras realizar una comparación entre las capas del modelo TCP/IP y el modelo OSI, se concluye que la capa de aplicación del modelo TCP/IP es similar a las capas del modelo OSI 5, 6 y 7 combinadas. Aunque el modelo TCP/IP no tiene la llamada capa de presentación o de sesión en esa parte. La capa de transporte
de TCP/IP abarca las responsabilidades de la capa de transporte del OSI, es decir, como vimos en la imagen, ahí queda igual, y algunas responsabilidades de la capa de sesión del modelo OSI. Entonces, tenga en cuenta que la capa de internet de TCP/IP no aprovecha los servicios de secuenciación y reconocimiento que pueden estar presentes en la capa de enlace de datos del modelo OSI. La responsabilidad es de la capa de transporte del modelo TCP/IP. Otras diferencias que podemos destacar es que el modelo TCP/IP es un protocolo de comunicación que permite conexiones de host a internet. OSI, por otro lado, es una puerta de enlace de comunicación entre la red y los usuarios finales. TCP/IP se refiere al protocolo de control de transmisión utilizado en y por las aplicaciones en internet. Es como si viéramos vamos a decir que a nivel de cuando se navega a internet, entonces ahí estamos viendo el modelo TCP/IP, y cuando estamos en la red interna, entonces ahí estamos viendo la parte del modelo OSI. Pudiéramos hacer una comparación, aunque no es 100% así. Entonces el modelo TCP/IP, como ya mencioné anteriormente, antes tenía 4 niveles, ya tiene 5 niveles, eso es bien reciente. Y el modelo OSI tiene 7 capas, que ya la hemos mencionado. El modelo TCP/IP es un modelo dependiente del protocolo. Entonces, mientras que el modelo OSI es un estándar independiente del protocolo. Fíjense la comparación que se hace uno con otro. Es decir, uno depende de los protocolos, y el otro entonces es independiente de los protocolos, porque lo que busca es estandarización. Aquí vemos una tabla comparativa entre ambos modelos. El modelo TCP/IP, podemos decir que en la parte de sentido es un modelo de servidor de cliente utilizado para la transmisión de datos a través de internet. Y el modelo OSI entonces es un modelo teórico que se utiliza para el sistema informático. Mientras que donde se expande, TCP/IP es un protocolo de transmisión, protocolo de internet, y el modelo OSI interconexión de sistema abierto. Tiene 5 capas, anteriormente tenía 4 capas el modelo TCP/IP, y el modelo OSI tiene 7 capas. El modelo TCP/IP es desarrollado por el Departamento de Defensa, y el modelo OSI por la Organización de Normas Internacionales ISO. Podemos decir que en la parte de tangible, el modelo TCP/IP, ahí podemos palparlo, porque cuando estamos vamos a decir en una videollamada, o estamos utilizando algún software hacia internet, ahí podemos utilizar este modelo. Y el modelo OSI no, es un modelo más teórico. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Dentro de estos modelos no podemos dejar de destacar un procedimiento que ocurre cuando vamos a decir, cuando la información se va moviendo a nivel de cada capa. Entonces, hay un modelo, hay vamos a decir una información, un concepto es la palabra, que se llama encapsulamiento de la data. Entonces, ese encapsulamiento de la data debe de vamos a explicarlo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la información, vamos a verlo aquí en la parte de que se está transmitiendo en esta parte, vemos aquí que la información entra por el dispositivo que va a transmitir,
Entonces, las tres primeras capas, ¿se acuerdan que las tres primeras capas, vamos a ver lo del modelo OSI, son aplicación, presentación y sesión? Entonces, en las tres primeras capas de este modelo, el modelo OSI y ambos modelos, solo que vamos a tomar el OSI como referencia, tenemos lo que son los datos. Entonces, ahí le llamamos datos, y a ese, imagínense que tenemos una parte, una información segmentada, y tenemos aquí ya información de aplicación, presentación y sesión. Entonces todo eso lo tenemos aquí ya encapsulado ahí. Entonces, cuando pasamos desde la sesión, recuerden que la tenemos acá, hacia la capa de transporte, tenemos toda la información de las capas superiores, y también le vamos a agregar lo que se llama un encabezado de transporte. Entonces esa información también la tenemos acá y pasa aquí. Entonces ya tenemos toda la información de las cuatro primeras capas: aplicación, presentación, sesión y transporte, y ya lo tenemos aquí. Luego entonces eso pasa a la parte de red. Entonces también desde aquí pasa información y se agrega un encabezado de red también. Y tenemos aquí ya información de todas las capas, incluyendo la capa de red. Cabe destacar que cuando estamos aquí, ese encabezado, todo lo que está ahí ya se llama paquete. En la capa 4 se llama, en la parte de se llama segmento, y aquí en la parte de red entonces se llama paquete. Luego de eso entonces pasa a la parte de enlace de datos, y aquí entonces también se le agrega su encabezado y pasa para acá en esta parte, y aquí entonces ya esta parte se llama trama, frame en inglés y trama en español. Y luego también se le agrega la parte de la capa física, la capa 1, y entonces ya aquí se le agrega su encabezado y se tiene toda la información de todas las capas, y eso completo entonces aquí se le llama bits, se llaman los bits cuando está en la capa física y tiene información de todas las capas. Entonces ya luego que está completo, la transmisión se envía a su destino, y en su destino entonces cada encabezado de cada capa que se le agregó aquí a todo esto, pues pasamos al proceso de desencapsulamiento de la data, y la parte que era de que se le agregó de la capa física se queda en la capa física, la parte de enlace de datos se queda en enlace de datos, la parte de red se queda en red, la capa de transporte en transporte, y luego sigue la data en la capa de sesión, presentación y aplicación. Entonces, haciendo un resumen de esto, hemos visto el encapsulamiento. Va pasando a través de todas las capas y se le va agregando información de cada una hasta que esté completo, y pasa a su destino a través de un medio que ya lo hemos mencionado, y a medida que va desencapsulando la data, entonces va dejando esa información. Esto es algo muy parecido a cuando hacemos un pedido, vamos a decir a través de internet, por alguna página de internet, y cuando nos están preparando nuestro pedido, vamos a decir que lo pedimos a otro país por alguna plataforma. Entonces ese pedido, ¿verdad? Lo toman, puede que lo entreguen en una caja, lo envuelvan, le agreguen cosas dentro para protegerlo. Entonces eso es como si fuera lo mismo que estamos encapsulando la data en esa parte. Y ya luego que se recibe ese pedido que hicimos a través de internet, entonces llega, entonces abrimos la caja,
desencapsulamos, es decir, quitamos todo y ya luego entonces nos quedamos con los datos, que sería ya esta parte, cuando se desencapsula la data. Y este es el proceso de comunicación, se llama el proceso de comunicación. Muy bien, aquí tenemos entonces ya algunas referencias bibliográficas que principalmente se las voy a dejar en el enlace en la parte cuando suba la parte de este video, y es principalmente de un libro de Top Lane que de CCNA, entre otros que también se los voy a estar compartiendo. Muy bien, este fue un video relativo a la parte del modelo en capas. Muchas gracias a todos los que nos escriben, todas las personas que están pidiendo sus videos, y no olvides compartir, suscribirte, y si algún video quieres verlo, entonces pedir la parte de solicitarlo para que el canal siga creciendo. Entonces muchas gracias y pasen feliz resto del día.